Vamos a arrancar con la sesión de la tarde. Vamos a estar por ahí revisando algunas cosas que ya vimos, como consolidándolas, y pensando en los obstáculos que pueden aparecer y que aparecen en nuestro caminar espiritual. En el fondo, lo que estamos tratando de pensar es cómo cultivamos una relación con Dios. Se trata de eso. O sea, cómo cultivamos una relación con Dios. Cuáles son las reglas que hacen posible esa relación, ese cultivo, y cuáles son los obstáculos que se presentan a ese cultivo de un vínculo con Dios. A eso le llamamos vida espiritual. Quiero, antes de arrancar con la presentación misma, me quedé pensando en un texto que quizás puede iluminar algunas de las cosas que venimos diciendo, si ustedes lo quieren buscar, porque no lo tengo en la filmina. Es Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Dice así, yo tengo acá una versión que se llama Biblia de las Américas. Ustedes pueden tener otras versiones que cambian algunas palabras. Dice así, Hebreos 5:11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Fíjense cómo presenta acá este texto la vida espiritual. Como otra metáfora, estamos viendo muchas metáforas de vida espiritual. Y acá aparece la metáfora del crecimiento, de la madurez. ¿Cierto? Cuando uno es muy bebé, todavía no puede comer alimento sólido, pero se espera que después, en algún momento, salvo que aparezca una enfermedad o una patología, esa persona cada vez aprenda a ingerir alimentos más sustanciosos, ¿no es cierto? Y ¿cómo se adquiere esa madurez? Y miren qué interesante el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El texto original, cuando habla de sentidos ejercitados, usa la palabra gimnaso. ¿Te suena? Usa la palabra gimnaso. Es decir, de ahí viene gimnasio. Yo tengo que ejercitar. Decíamos a la mañana, creo que hoy, esta cuestión de que la vida espiritual no es algo que surge espontáneamente, no es algo que fluye, es algo en lo cual me ejercito. Y si no me ejercito, pasa lo mismo que con el ejercicio físico. O sea, si yo nunca camino ni 3 cuadras y un día tengo que correr el colectivo, ¿no? ¿Qué pasa? Llego a la parada del colectivo sin aire, agitado, no llego y el colectivo se va, ¿cierto? Me doblo un pie. ¿Por qué? Bueno, porque no estoy ejercitado. En la vida espiritual pasa lo mismo. Tengo que deliberadamente asumir una práctica espiritual. Si yo quiero tener un vínculo con Dios, tengo que asumir una práctica espiritual. Tengo que tener un proyecto propio. Yo voy a vivir mi vida espiritual así.
voy a hacer A, B, C, D. ¿Ok? Eso es muy importante, porque si no, no hay posibilidad de que tal vida espiritual florezca. Esto si queremos pensar en otra metáfora, una metáfora muy sencilla, que es la metáfora que también la usa el Nuevo Testamento para hablar de vida espiritual, que es la idea de una planta. Si yo quiero tener el jardín, a mí de paso me gusta mucho hacer el jardín y hago el jardín de casa, soy el jardinero, no me pagan, pero bueno, hago mi jardín. ¿Y qué pasa? La planta necesita muchos cuidados para que prosperar, ¿no es cierto? Un montón de cuidados. El sustrato que utilizo, la tierra, el riego, por ahí hace falta fertilizantes, por ahí hace falta combatir una plaga. Bueno, hay un montón de cosas para hacer para tener un lindo jardín. No es que el jardín nace solo. Bueno, esto es lo mismo, ¿no es cierto? La vida espiritual es algo que se cultiva. Ahí viene la palabra, ¿no? Del cultivo. Se cultiva. Yo tengo que cultivar mi vida de fe. Muy bien, vamos a pensar. Yo le puse a esta charla un elefante rosado en la sala y otros obstáculos espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué el elefante en la sala? Porque hay un montón de cosas en nuestra vida que preferimos ignorarlas en vez de encararlas. Y esas cosas que están ahí en la sala, imagínate que tenés un elefante en la sala y viene en visita y dice, che, hay algo raro acá, digamos, ¿no? Esta casa hay algo raro. Y todos nos fingimos demencia, como se dice ahora, ¿no? Y sí, qué raro. ¿Viste qué raro los Tatangelo tienen un elefante en la sala? Muy bien. Y otros obstáculos espirituales. Tenemos un elefante chiquitito, sí, pero ese es chiquitito. Este es grande, mirá. Y la chica está leyendo tranquila. Muy bien. Habíamos dicho, volvemos, ¿no? Habíamos dicho que la Biblia usa la metáfora de una casa o de un templo para pensar en nuestra vida. En nuestra vida. Una casa o un templo. Esa casa o templo está desordenada, está en caos. De hecho, ese caos lo sentimos, ¿cierto? Lo padecemos, lo sufrimos y decimos, che, yo quisiera vivir de manera distinta. ¿Sabes qué? Vivo estresado, vivo cansado o cansada, no le encuentro sentido a lo que hago, vivo en conflicto, estoy mal, no estoy bien. Bueno, eso es una casa desordenada. La casa se desordenó. Se empezó a desordenar y como pasa en la casa, ¡boom! Terminó totalmente desordenada. Muy bien, Dios lo que quiere hacer es ordenarla. Dios quiere sanar esa casa que somos. Quiere darnos un sentido nuevo de vida y que desarrollemos maneras de vivir que nos hagan bien. Hoy a la mañana decíamos que Dios quiere que seamos felices. Y esto es muy importante remarcarlo, porque, por ejemplo, la principal preocupación de Dios no es que seamos religiosos. Dios no tiene una particular pasión porque seamos evangélicos. Dios no, y tampoco tiene una particular pasión porque, no sé, tengamos algunos ritos particulares o una ideología. Dios quiere que lo conozcamos a Él y que vivamos con Él, porque sabe que si vivimos con Él y para Él, vamos a ser verdaderamente felices. ¿Se acuerdan que a la mañana hablábamos de todos estos proyectos de felicidad que nos armamos y que en realidad son proyectos de infelicidad? Porque aún lo religioso puede ser un lugar donde me escondo para no descubrir la persona que soy. O sea, hasta lo religioso puede obrar como algo que en vez de abrirme a la vida de Dios, me cierra. ¿Dónde mejor para esconderse de Dios que adentro de una iglesia? Atrás de ritos, atrás de creencias, de dogmatismos.
no nos olvidemos que en el campo de lo religioso están los fanáticos, están los enfermos, ¿cierto? Están los violentos. O sea, lo religioso no es por sí mismo algo sano, inmaculado, precioso. Pasa lo mismo que con la familia. Yo a veces digo, idealizamos la familia, no sé, el 80% de los abusos que se dan en el ámbito familiar. O sea, que seamos familia no implica que somos una buena familia y que la familia sana es un ambiente de cuidado, de protección, de crecimiento, nutriente. No, muchas veces las familias se enferman, muchas veces las iglesias se enferman. Y hay abusos espirituales y de los otros. Dios lo que quiere es que yo me vincule con Él y que tenga una vida con Él. De hecho, por ahí pensando en los que no conocen tanto de la Biblia, hay un pasaje muy hermoso en el Apocalipsis que dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo lo haré evangélico. Y lo anotaré en la lista de los hermanos de la iglesia de Villa Centenario. No. Tampoco dice lo haré católico, o lo haré judío, o lo afiliaré a determinada corriente. Yo cenaré con él. Y él cenará conmigo. Comunión. Comunión. ¿No? Muy bien. Dios quiere que luzcas así, que yo luzca así. Y habíamos dicho que el tema de esta casa que somos, de este templo que somos, es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque somos seres tridimensionales. Y esto es importante aclararlo, porque quizás yo fui rápido y no lo aclaré bien. No es que tenemos partes, ¿no es cierto? No es que podemos separar una parte de la otra, decir, este es mi cuerpo, pero mi alma es otra parte que está acá. Y el espíritu está de este otro lado. No, estas tres dimensiones, por eso no son partes, son dimensiones de una misma realidad, pero responden a principios diversos. ¿Ok? El cuerpo responde a los principios físicos, fisiológicos, ¿no es cierto? Responde a las leyes de la biología, de las células, hoy hablábamos de las neuronas, que es lo más visible, tangible y palpable. Ahora todos ustedes son conscientes medianamente de su cuerpo. Por ejemplo, son conscientes de que les duele algo. ¿A alguien le duele algo físicamente? Confiesen sus males. Sus males. Ok. Claro. Ya está. Está tan bien que ya no le duele nada, digamos. Muy bien, muy bien. O sea que tenemos una conciencia, esa es la parte más fácil de visualizar. Por eso tendemos a pensar que somos eso, que somos un cuerpo. Y nada más. La psique o la psiquis, así lo llama el Nuevo Testamento, la psique, el alma, de ahí viene psicología y otros términos. Tiene que ver con, por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestro intelecto, nuestra imaginación, nuestra capacidad creativa, todas esas potencias increíbles que Dios puso en nuestra vida y que son parte de la imagen que Él grabó en nuestra vida, en la persona que somos. ¿No? Entonces podemos, por ejemplo, imaginar, podemos crear, podemos pensar, podemos reflexionar, podemos estudiar, podemos emocionarnos, podemos alegrarnos, podemos entristecernos, podemos llorar. Esa parte también, esa dimensión, también la
no tenemos problema en detectarla. Tenemos por ahí más problema en ubicarla. Y en general la ubicamos en el cerebro, que es el órgano que yo decía como es una especie de interfaz. Porque donde pasan los pensamientos. Pero ustedes vieron cómo es. Por ejemplo, si tenemos un disgusto muy grande, ¿dónde lo sentimos? En el corazón, ¿dónde más? Depende, cada uno en el estómago. Se me hizo un nudo en el estómago. Tengo algo acá. No sé, empezamos a sentirlo en el cuerpo. ¿No? El miedo. No sé, vamos caminando. Ustedes me dijeron la circunvalación. Yo me quedé medio traumado con lo de la circunvalación. Es más, voy a buscar en el Google Maps por dónde volver. Se me para el auto en la circunvalación y vienen dos muchachos caminando ahí así. Y me olvidé de que me dijeron que llame a la policía, no la llamé. Aparecen dos muchachos. ¿Y dónde se siente el miedo? En el estómago, en la piel. Se me eriza la piel. Siento como un espasmo. Muy bien. ¿Por qué? Se falta el aire, ¿no es cierto? Después, dentro de un rato, te pueden faltar otras cosas, pero en principio el aire. Bueno, pero entonces, estas dos dimensiones son las dimensiones muy visibles, pero en realidad la verdadera persona que somos es el espíritu. El espíritu que somos, Dios nos creó un espíritu y le dio a ese espíritu dos dimensiones para manifestarse. Obviamente hicieron la pregunta, y es una muy buena pregunta, pero ¿en qué veo que el espíritu participa? ¿No es cierto? Bueno, se va a manifestar por estos dos instrumentos que tiene. Se va a manifestar por medio de emociones, pensamientos, sentimientos, ideas. Se va a manifestar también físicamente. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque el Espíritu va a invitar a estas dos dimensiones a participar de la vida con Dios. Pongamos un ejemplo. ¿Qué hago con el cuerpo cuando estoy tratando de comunicarme con Dios? ¿Qué hago con el cuerpo? Lo aquietás, por ejemplo. ¿Para qué? Para que el cuerpo no perturbe, para que el cuerpo sea convocado a ese momento. ¿Vos habías dicho? Ok, ¿qué más? Cierro los ojos. ¿Qué más? Cierro los ojos para que me aísle un poco del entorno. Muy bien, ¿qué más? Me enfoco y le pido a mi cuerpo que se enfoque, que me acompañe. Todo lo que hacemos con el cuerpo repercute en el alma. A ver, calculo que algunos no lo pueden hacer y no vamos a hacer el lío ahora de hacerlo todos juntos, pero si yo me arrodillo, ¿qué pasa? No sé, nunca me arrodillo, así que ni idea. Muy bien, ¿qué pasa si me arrodillo? Muy bien, hay una predisposición corporal. ¿Qué dice esa predisposición corporal? ¿Que estoy? Arrodillado. ¿Y arrodillado cómo es? Sumisión. Estoy rendido. Y además estoy indefenso. Si alguien me va a atacar o me va a hacer daño, mejor que no esté arrodillado. ¿Cierto? Que esté parado, erguido. Cuando me arrodillo, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Acá estoy, te pertenezco por completo. Haz lo que quieras. Y si yo me arrodillo, ¿qué le estoy diciendo a mi cuerpo? Porque el cuerpo no eligió arrodillarse.
¿Qué le estoy diciendo a mi cuerpo? Vos también te tenés que entregar, amigo. Es decir, que en esta interfaz, la psique le comunica cosas al cuerpo y el cuerpo le comunica cosas a la psique. ¿Ok? Yo aprendí con los pentecostales, no con los bautistas, porque no todos los bautistas lo practican, a adorar usando lo más posible mi cuerpo. ¿Pero saben por qué? Porque es un mensaje para mi cuerpo. Porque le pido a mi cuerpo que me acompañe. Entonces, si me acompaña en la adoración, en la oración y en la alabanza, es muy probable que me acompañe en la vida. Si yo tengo una fe solo mental, nunca lo involucro a mi cuerpo en mi fe. Es más, mi cuerpo se podría quedar en casa. Y traigo el cerebro al culto. La mente. No, traigo lo que soy. Soy una persona integral. Entonces traigo frente a Dios mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Muy bien, seguimos un poquito. Esto es muy importante. Somos seres tridimensionales. Y uno dice, bueno, ¿y el espíritu dónde está? Yo a los chicos, a los adolescentes de la escuela, son adolescentes, ¿cómo le explicamos dónde está Dios y la dimensión espiritual? Ok. Acá no va a andar muy bien este ejemplo que voy a poner, pero ustedes imagínense que no están acá, sino que están en Córdoba Capital. Por unos minutos vamos a estar en Córdoba Capital. Muy bien. Nómbrenme alguna estación de radio que sea muy escuchada en Córdoba Capital. ¿La Popu? Cadena 3. Cadena 3 llega hasta allá, hasta Mis Pagos. Cadena 3, muy bien. Muy bien. ¿Quiénes escuchan Cadena 3? Muy bien. La Popu escuchas vos. Listo. ¿Alguien más escucha la Popu? Muy bien ahí. ¿Y la Popu qué pasa? ¿Música? Cuarteto. Esa es la que va. Muy bien. Muy bien. Che, pero los músicos incorporen algún cuarteto a la alabanza. Muy bien. ¿Son cuarteteros arrepentidos? Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora, ustedes cuando están en Córdoba, que están seguros que Cadena 3 existe. ¿Cadena 3 existe? Estamos todos seguros que Cadena 3 existe. Muy bien. Cuando ustedes están sentados en sus casas o en la iglesia y demás, ¿escuchan Cadena 3? Acá en la sala hay algún psiquiatra que nos pueda ayudar. ¿Hay psiquiatra? Bueno, ¿podemos armar un consultorio de emergencia? ¿Cómo que escuchan la radio cuando ustedes están sentados en sus casas? ¿Escuchan la radio? ¿Sí o no? ¿Cómo hacen para escuchar la radio? ¡Ah! Muy bien. Tienen un aparato decodificador que se llama radio o por internet, pero van a tener que tener algún dispositivo tipo celular, tipo computadora, que decodifique la onda de radio y entonces la puedan escuchar. Ahora, ese aparato decodificador ¿hace que la onda de radio pase por sus casas? No. No estaban tan seguros los demás, ¿eh? Vos ayudaste a definir. Muy bien. Las ondas de radio, por eso decía que acá no sirve mucho el ejemplo, porque acá medio que no llega ninguna onda, pero habría que preguntarle a Alfredo si llega alguna onda de radio. Pero las ondas de radio están todo el tiempo atravesando nuestro cuerpo, impactando nuestro cuerpo. Pero ni vos ni yo escuchamos la radio, ninguna de esas ondas que atraviesan nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestros sentidos no están preparados para decodificar ondas de radio.
La radio no trae la onda, la decodifica, permite escucharla. Cuando vos decís, che, ¿y Dios? Mi mente y mi cuerpo no están preparados para decodificar la presencia de Dios. ¿Ok? Tu cuerpo y tu mente no están preparadas por sí mismas para decodificar la presencia de Dios. La mente puede pensar en Dios, puede discutir sobre Dios, puede especular sobre Dios, pero no puede estar en contacto con Dios. ¿Quién puede estar en contacto con Dios? El Espíritu mío que está en contacto con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. El Espíritu, mi Espíritu, discierne. Y escucha. Y obviamente el Espíritu después tiene la mente y el cuerpo para bajar eso. Es como si fuera la radio, el órgano decodificador. Después lo puedo pasar a la mente y puede convertirse en un pensamiento. Lo puedo pasar en el cuerpo y puede convertirse en una acción. Pero el que decodifica es el Espíritu. De paso, el Espíritu no hace que Dios exista. Hace que yo lo pueda escuchar. Y que yo me pueda comunicar con Él. Muy bien. Bueno, ahí ¿podemos apagar una luz para que se vea lo que dice? Todas. Bien. Está muy bien, está muy bien. Total, ¿qué tenemos para ver? La pantalla, muy bien. Voy rápido, así después vuelve la luz rápido. Muy bien. Entonces tenemos lo que llamamos yo, Eduardo Totangelo, yo, es una complejidad. ¿Por qué? Porque fíjate, somos cuerpo, tengo una existencia biológica, tengo una identidad relacionada con mi apariencia. Tengo una memoria, y acá estoy pensando no en la memoria psíquica, sino en la memoria física. Hay una memoria física, el cuerpo guarda memoria de las cosas que vivió. Yo tengo un corte en este dedo, en el anular derecho, que me lo hice cuando tenía 5 o 6 años con una lata de esas que se abrían así para lata de aceite, que yo estaba regando en el patio de mi casa y me lo enganchó y me lo abrió hasta por acá abajo, un desastre, lo tuve abierto como 3 meses. Muy bien, hasta el día de hoy tengo sensaciones en ese corte. El cuerpo tiene su propia memoria, la memoria física. Y tengo una presencia en el mundo, y es mi presencia en el mundo. Yo para estar acá, bueno, ¿qué ven de que yo estoy acá? Mi cuerpo. Ustedes no están viendo mi psique. Tampoco están viendo mi espíritu, están viendo el cuerpo que es mi presencia en el mundo. Muy bien. También tengo una mente, o llamado también alma. Ahí tengo los pensamientos, las emociones, ¿no es cierto? Las sensaciones, imágenes que llenan mi mente, millones de imágenes que están adentro de mi mente guardadas y que cada tanto las evoco, aparecen. Por ejemplo, en el sueño. En el sueño aparecen imágenes que están guardadas. Viste que vos te levantás a la mañana y le decís a tu esposa, a tu esposo, con quien convivas o con quien estés desayunando, che, hoy soñé una cosa rarísima. Contame. No, ¿para qué te voy a contar? Una locura. No, pero contame. Estaba Bill Clinton, mi abuelita, el profesor de secundaria de educación física y yo era Tarzán. ¿Viste que los sueños, el trabajo onírico mezcla un montón de imágenes y va trayendo, porque tiene un backup de imágenes infinitas, entonces las mezcla para tener su discurso onírico, ¿no? Muy bien. Imágenes. Ahora, no termina ahí mi existencia. No soy meramente una mente y un cuerpo, soy un espíritu. La Biblia muchas veces a eso le llama corazón. Corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de Él mana la vida. De acá mana la vida. A eso algunos psicólogos, por ejemplo Carl Jung, le llama el sí mismo. Algunos autores cristianos hablan de que allí está la voluntad. Por eso yo le decía, ¿qué es el espíritu? Es la voluntad, que inclusive sobrepuja a la mente y al cuerpo. Porque, por ejemplo, a ver, llueve. ¿A ustedes también les pasa que los días de lluvia va menos gente a la iglesia? ¿No? ¿Son de ir cuando llueve? Los felicito. En mi iglesia, acá llueve poco. Muy bien, llueve. Entonces, el cuerpo tiene miedo de mojarse. La mente piensa un montón de excusas. Bueno, ya fuiste el domingo pasado, vas a ir el siguiente, que no vayas un domingo, fuiste 40 años a la iglesia, ¿qué te va a pasar? ¿Viste? La mente empieza la racionalización. El hermano Pirincho hace 8 meses que no va. 1000 cosas que dice la mente, muy bien. Pero hay algo, una voz que aparece ahí. Vamos a ir. No por ese lado. Aparece algo del orden de lo positivo que dice, no, vamos a ir. Y nos movemos. Por eso algunos autores hablan de voluntad. Otros hablan de atención y hablan del testigo. ¿Quién es el testigo? Es ese espíritu que soy, que puede ver lo que pasa en el cuerpo y lo que pasa en la mente, pero está por detrás. Y de paso, hablando de tecnología, vieron que para metáforas que no podía usar la Biblia porque no existía el concepto. Todos tenemos celulares y sabemos que el celular puede tener una función en segundo plano. O sea, una app puede seguir trabajando y está en segundo plano, no está en primer plano. Muy bien, el espíritu es algo que en nuestra vida está en segundo plano. Lo que yo tengo que hacer para que el espíritu se manifieste es traerlo al primer plano. Algunos hablan de que entonces estamos en presencia de la atención. Cuando yo presto atención, se ha hecho presente el espíritu. El espíritu que soy, no estoy hablando del espíritu de Dios, estamos hablando de nuestra antropología, quién somos y cómo somos, para de ese cómo somos, cómo nos relacionamos con Dios. Entonces, cuando yo logro poner la atención y la intención, activo mi intención y tomo una decisión. Por ejemplo, digo, voy a recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Me voy a hacer cristiano. Eso no es una decisión que toma la mente. Eso es una decisión que toma el espíritu. El espíritu que somos. Decíamos el ejemplo ¿te acuerdan del hijo pródigo? Del que llamamos el hijo pródigo. Que estaba allí entre los cerdos, arruinado, y dice, volveré a la casa de mi padre. No proviene de una mera elaboración mental. De hecho, la mente da vueltas y da vueltas, quiere solucionar problemas, pero no en el sentido que el espíritu lo hace, es decir, de abrir nuevas dimensiones de existencia, sino la mente, por ejemplo, a la mente le alcanza con una racionalización. Che, te vas a hacer cristiano, te vas a hacer fanático, como todos los demás. Pensá un poco, ¿para qué? Hay tantas cosas para disfrutar en la vida. La mente es de hacer esas cosas. El espíritu resuelve, porque es nuestra intención profunda. Muy bien, seguimos un cachito para ver. Cuando yo digo, yo pienso que, yo siento que, yo soy así, yo quiero, yo necesito, yo no necesito, yo hago lo que quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Yo. ¿Quién es ese yo que habla? ¿Es yo? ¿Soy yo? Sí, señor. Muy bien. Bueno, ya la puse. No más. No lo puso. Hoy. Sí, no, está. ¿Cuál es la fe? Acá está. Acá está. La fe emerge de acá. ¿Por qué?
porque yo tomo la decisión de creer. La fe es un acto de confianza. Eso es la fe. Es un acto de confianza en algo que se me ha dicho. Por ejemplo, se me ha dicho que Cristo, como lo celebramos al mediodía, ha muerto en la cruz para perdonar mis pecados. Que ese vasito de vino y ese pan simbolizan un acto que el Señor hizo hace 2000 años en el Gólgota, y que allí, cuando Él fue a la cruz, llevó mis pecados, llevó mis miserias, mis odios, todo lo que leíamos a la mañana, ¿no? Mis envidias, mis agachadas, mis cosas jodidas, mi ser mala persona y los pecados más famosos, mi inmoralidad sexual, mi deshonestidad en el trabajo. Jesucristo lo llevó en la cruz. ¿Qué es la fe? Es decir, sí, lo creo. ¿Y entonces cómo me apropio de eso? Le entrego mi vida a ese Señor, a ese Salvador. Es un acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe? Porque no tengo manera de probar que efectivamente es así. Entonces ahora, ¿de dónde surge ese acto de fe? De esta dimensión. De esta dimensión. Que le da un sí a Dios. Sí, creo. Obviamente. Porque está preparado para hacer conexiones espirituales. O sea, con el aparato de radio podés escuchar Cadena 3 o el Cuarteto. Usted elige. ¿Está bien? No, pero es así. Digamos, porque hay una dimensión ahí. Por eso, pero mirá, el hecho de que seamos, muy buena pregunta, el hecho de que seamos seres espirituales y no meramente físicos, no meramente corporales, ni meramente psíquicos, implica que estamos abiertos a toda manifestación espiritual. Y hay otras, ¿cierto? Hay otras, aparte del Dios de la vida. Muy bien, sigo un poquito. Decíamos esto. Bueno, ahí aparece, fíjense en esto. ¿Cómo yo empiezo a relacionarme con este Dios? ¿Cómo empieza el caminar con Dios? Quizá vos te estás preguntando, ¿cómo hago? Ok, Dios existe aunque yo no lo perciba. Lo cantamos hoy. ¿Cómo es la frase de la canción que dice? Aunque no lo pueda ver. Exactamente, aunque no lo pueda ver. Dios está ahí. Ok. ¿Cómo me conecto? ¿Cuál es el aparato decodificador? Mi espíritu ejercitando la fe. Ese es el aparato decodificador. Entonces, mira lo que dice acá el Señor Jesús, dice esto, ¿no? Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, es otra versión, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propio ser? ¿Hay algo que valga más que tu propio ser? Lo que me dice Jesús es que yo tengo que tomar esto que soy y en un acto de fe entregarle mi vida a Él. Ya dijimos a la mañana, algunos no estaban, pero ya dijimos a la mañana que cuerpo y alma tienen su propio proyecto para nuestra vida. ¿No es cierto? Hablamos de los proyectos de felicidad del cuerpo y el alma. Y la cultura dominante, nos podemos identificar con ella, tiene un montón de ideas para darnos. De cómo cuerpo y alma pueden ser felices. Pero ahí aparece el espíritu y el espíritu responde a esa llamada. Y cuando responde a esa llamada digo, Señor, te entrego mi vida. Mi vida ya no me va a pertenecer, te va a pertenecer a vos. Y entonces esta dimensión se activa.
como quien prende justamente un aparato de radio. ¡Tac! Y ahí aparece Cadena 3. Muy bien. Gracias, Horacio, por la pregunta. De la fe, ¿dónde estaba la fe? Muy bien. La fe es ese acto deliberado que ejerce nuestro espíritu para conectarse con el Espíritu de Dios. Va a usar la mente, porque tiene que pasar por las otras dos dimensiones. Va a usar el cuerpo y van a empezar a aparecer efectos en el cuerpo y en la mente. Inmediatamente van a empezar a hacer. Total. Es lo que. ¿Cómo es tu nombre? No era, seguís siendo el mismo, no sé. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo. ¿Y tu nombre es, en la actualidad? Lorena. Como dice Ricardo, Lorena, podemos tener fe en un montón de cosas. A ver, hay gente que tiene fe en Diego Armando Maradona. Bueno, de hecho, medio lo endiosamos y lo pusimos allá arriba. Hay gente que tiene fe en una ideología, por ejemplo, no sé, el marxismo, el fascismo, o la ideología que le guste, el peronismo. Bueno, hay gente que tiene fe en Juan Domingo Perón o Evita. Bueno, fe, claro, pero ¿qué es eso? Sí, totalmente que puedo ejercer. Es decir, esta dimensión que tengo. Se me fue la dimensión, pero esta dimensión que tengo. Sí. Mira qué cosa interesante. ¿Por qué se activa? Si yo pongo mi fe en Diego Armando Maradona, ¿por qué no se me activa esta parte? No hay nadie del otro lado. ¿Está bien? Sí, obviamente. Puedo decir, che, me compré todos los pósteres de Diego Maradona, tengo las grabaciones de todos sus goles, no sé. Puedo inventarme el culto. Pero del otro lado hay silencio, nadie responde. Cerró Cadena 3. Pero acá, ¿Cómo Lorena? Ah, total. Bueno, es lo que creo que Ricardo iba para ahí. Sí. Ok. Sí. 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 ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que esta parte se activa. ¿Por qué? Porque este no. Bueno, por eso en ese punto digo yo que para que suceda esto que la palabra dice velar, sí, donde yo me activo, tiene que estar el Espíritu Santo, si no, no me puedo activar a nada. Es lo que estamos diciendo. Hasta cierto punto, porque parecería que estamos dando por hecho de que uno se puede conectar. ¿Quiénes se pueden conectar? No. Yo dije que esto se activa cuando yo le respondo a Dios. Cuando le respondo a Dios, el Espíritu Santo se comunica con mi espíritu y se activa mi espíritu. Si no sucede antes que uno muere y nace, no sucede eso. Para nada. Estoy explicando el proceso en el cual sucede. Claro, o sea, para el que cree. Claro, a ver, no es que es chino básico, es lo que preguntaba Lorena. Si yo intento creer en algo que en realidad no tiene una dimensión espiritual, no voy a obtener respuesta. Y por lo tanto no se activa la dimensión espiritual de mi vida. Sin embargo, te podés conectar, como decía él, total, con un mundo espiritual que te da respuesta. Total. Pero al no tener el Espíritu Santo vos podés confundir de que viene de Dios y en realidad no viene de total. Dios. Entonces lo que yo, disculpa, mi aporte es sí. Sí. Efusivo es el siguiente. Tenemos que tener en cuenta que hay gente que no tiene el Espíritu Santo y hay gente que tiene el Espíritu Santo. Sí. Mientras uno no tenga el Espíritu Santo, es imposible conectarse a la cadena de
Sí. Obvio. Sí. Sí. Claro, claro, claro. Pero vos fíjate que en el pasaje que leímos de Hebreos, justamente al autor de Hebreos le preocupa la falta de desarrollo y crecimiento espiritual en esas personas que ya tenían el Espíritu Santo, que eran cristianos, pero dice, ustedes actúan como niños. ¿Cómo actúa un niño? Impulsivamente, no tiene muchos criterios para orientarse, se puede equivocar, puede ponerse en peligro. ¿Qué hace un niño? Viene acá, ¿dónde están acá están abajo, nadie pensó en los niños cuando pusieron estos tomas. ¿Cierto? Ahora se ponen altos los tomas. ¿Por qué? Porque un niño puede venir acá y meter los dedos en el enchufe. ¿Qué es lo que vos decís? Total. Por eso la importancia de cultivar nuestro vínculo con Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesús. ¿Cómo yo distingo la voz de Jesús de otras voces? Es eso. De otras voces. Va a haber otras voces. En el mundo de lo espiritual y en el mundo de lo humano, de lo cotidiano, de lo mundano. ¿Cierto? Total. Muy bien. Sigo un poquito. Decíamos esto. Aparece ¿qué? Bueno, una llamada. Justamente ahí es lo que ustedes estaban diciendo. Hay una llamada específica. No es cualquier llamada. Jesús no me está diciendo, te llamo a cultivar tu dimensión espiritual. Te llamo a que me entregues la vida. Y cuando yo le entrego la vida a Dios, pasa esto que... Recordame tu nombre. José. Que José decía, viene el Espíritu Santo y empieza esa conexión espiritual, se activa la dimensión espiritual de mi vida y puedo empezar a caminar en el camino con Dios. Puedo empezar a vivir con Dios. A vivir con Dios. Después, lo que dice Lorena, ese vivir con Dios, por eso leí lo de Hebreos primero, ese vivir con Dios no quiere decir que va a fluir. ¿Se acuerdan lo que decíamos a la mañana? No es que simplemente va a fluir porque fluye, sino que yo voy a tener que abocarme a cultivar la vida espiritual. Porque si no me aboco a cultivar la vida espiritual, bueno, la vida espiritual no se va a cultivar sola. La voy a tener que cultivar yo. No porque yo sea capaz de transformarme, porque soy incapaz de cambiar nada de mi existencia, sino que yo lo que hago es me pongo disponible a la obra de Dios. Estoy disponible para la presencia de Dios. Si estoy disponible para la presencia de Dios, entonces tengo un proceso sano de crecimiento y voy creciendo en el conocimiento de ese Dios. Muy bien. Fíjense, acá le agregué, ¿qué cosa? Este falso yo, que digo que soy yo, que tiene todos esos proyectos de felicidad, todos esos mecanismos aprendidos, vaya a saber cuándo, que salen y se convierten en la respuesta automática a las cosas que pasan a mi alrededor. Ya conozco al Señor, tengo el Espíritu Santo, se activó mi dimensión espiritual. Esta dimensión de la vida tiene que hacer que se empiece a manifestar la verdadera persona que soy a través de la acción de Dios en mi vida. Y entonces, desde acá va a empezar la transformación de esto y de esto. Y va a empezar a disminuir esto, que es esa persona que no soy. Tengo una más complicada. No.
Porque acá ya le metimos todos los elementos que hablamos hasta hoy. Fíjate, mirá. No se asusten, no es apagamos la luz y nos vamos. No, nos quedamos. Apagamos la luz y nos quedamos. Pero fíjense, acá tengo el falso yo, ya hablamos de eso, automatismos, ¿no es cierto? Esas cosas que no soy yo. Ahora vamos a ver que igual ya lo pensamos el pasaje. Luego tenemos las dimensiones, la mente, el cuerpo, el espíritu. Acá está el verdadero yo. Mi identidad está escondida en Dios, dice la Biblia. ¿Cierto? El verdadero yo. Dijimos hoy, el único que sabe quién soy yo es Dios. Yo no sé quién soy. No lo sé plenamente. Pero se me va revelando quién soy. En la medida en que crezco en mi comunión con Dios, Dios me va revelando quién soy, cuáles son sus propósitos y proyectos para mi vida, qué soñó Él en la eternidad para mí, quién soy. Cuando estemos en su presencia, ahí lo veremos claramente. Miren qué cosa interesante, un pasaje de Corintios que no me voy a acordar la cita, pero dice, sí, al final del capítulo 13, ¿vieron cuando al final del capítulo 13 dice... viene todo el himno del amor, ¿no es cierto? Y dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Ahora conozco como por espejo, oscuramente. ¿Se acuerdan de ese texto? Ahora conozco oscuramente como por espejo. Pero en aquel día conoceré, ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fui conocido? No dice... entonces conoceré yo plenamente. No, conoceré como fui conocido. Dios conoce, los salmos hablan de esto, ¿no? Dios me tejió. Salmo 139. Dios me tejió en lo secreto. Dios me tejió Dios me imaginó en la humanidad, en la eternidad. Entonces, ahí voy. José. Entonces, ese yo verdadero que soy, que es el yo que Dios creó y que Dios quiere que se manifieste, va a ir haciendo a través de estas manifestaciones de esa persona que soy, de su transformación, que disminuya ¿Y cómo? Dos cosas, renovación, disciplina. Práctica. Gimnasio. Me tengo que anotar en el gimnasio de Dios. ¿Para qué? Para que en el gimnasio de Dios, Dios vaya renovando con su Espíritu Santo mi mente y con su Espíritu Santo me permita tener un plan de vida en el cual me discipline para hacer que en mi vida florezca esa presencia divina que va a emerger del contacto que el Espíritu Santo tiene con esta dimensión de la vida, con la dimensión profunda de la vida. Ahora podemos prender la luz y José, te escuchamos. Sí. Claro. Para mí hay un factor, no sé si se nombra, que es la obediencia. Claro. Porque la disciplina por disciplina misma tampoco trae transformación. ¿Y la obediencia qué? A la palabra. Claro. Porque dice, si ustedes me aman, vos decís, yo lo amo a Dios. Yo me pregunto a mí mismo muchas veces, ¿y cómo sé que lo amo? Claro. Obedezco su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el mensaje, yo me imagino que es para mi hijo, para quizá un niño más joven que mi hijo, tiene que entender que esto no es una cuestión filosófica, digamos, decir yo debo ejercitar. ¿Cómo? Bueno, por eso digo, yo creo que si bien hay cosas que no conocemos, estamos plenos en Cristo. Sí, amén. Tenemos todo lo necesario para conocerlo y conectarnos. ¿Y qué es lo que nos conecta? La palabra y la obediencia. Ok. No es más que eso, José, cuando decimos acá renovación, ¿qué estamos diciendo? ¿Renovación en qué? ¿Renovación de la mente a partir de qué? De la palabra de Dios. Pero son novedades que a veces las pasamos por alto y muchas veces cree que uno tiene que
temprano y voy a orar. Porque es un hábito, parece espiritual. Te podés levantar, yo lo he hecho. Te podés levantar temprano, te podés orar. Y podés no obedecer el resto del día a la palabra. O sea, porque somos tan necesitados de Dios. Claro, Tan desorientados. claro. Que necesitamos, hermano. Y yo cada vez que Pero a ver, si yo trabajo a partir de la palabra, Romanos 12, los que tienen Biblia, Romanos 12, 1 y 2. ¿Alguien lo tiene? Lo lee alto. En cualquier versión. Dale. Esos dos versículos es el resumen de todo lo que venimos viendo. Todo este proceso. La palabra que quiere guiarme a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay un montón de trabas que me impiden ser obediente a la palabra. Esos mecanismos, bueno, todo lo que venimos hablando, no lo vamos a repetir. Pero la idea de yo tengo que renovarme en la palabra, tengo que renovar mi mente, mi manera de pensar, para desandar el camino de mis mecanismos y obedecer la palabra de Dios. Pero para eso necesito práctica, gimnasio. Tengo que ejercitar los sentidos. Porque si no, caeríamos, José, en otro optimismo, que es, con solo haber escuchado la palabra, ya estoy en ocasión de cumplirla. Sí. Claro, claro. entonces vos terminás concluyendo que en realidad el consejo de Dios por medio de la palabra es para que te vaya bien. Claro. Para que tengas paz. Sí, hoy decíamos, Dios quiere que seamos felices. Claro. Pero digo, no caer, porque digo, eso nos ha pasado mucho a los evangélicos, por ejemplo, que la palabra por sí misma, ya predicada, ya dicha, ha capacitado a los creyentes para practicarla. ¿Está bien? Yo veo que o sea, una cosa es la No, pero... experiencia, una cosa es la locución de la palabra. Bueno, por eso. Pero eso es lo que estamos tratando. A ver, una de las cosas que estamos tratando de desenredar este fin de semana es esta idea ilusoria de que simplemente con que se me diga, Eduardo, no tenés que ser celoso. Ya yo tengo la capacidad de no serlo. ¿Se entiende? No, tengo que estar en el gimnasio de Dios, renovando mi mente y eligiendo prácticas que me acerquen a la obediencia, que me abran el camino a la obediencia. Porque lo que hace la práctica no genera ninguna cosa misteriosa. Yo traje acá este cuadernito. Me compro hace un buen tiempo cuadernos y llevo un diario espiritual. Es una práctica, como cualquier otra. Hay prácticas mejores, hay prácticas peores, hay prácticas que no te van a servir a vos y me sirven a mí. Mañana vamos a hablar un poquito más de algunas prácticas, dar ideas de prácticas. ¿A mí para qué me sirve este cuaderno, este diario espiritual? Para darme cuenta de lo inconsistente que soy. Porque yo me obligo a que todos los días yo haga una nota aquí. A veces mi nota es que no hice nada con el Señor. ¿Se entiende? No oré, no leí la Biblia, no tuve una conversación espiritual. Entonces ahí aparece la fecha del día y una línea. ¿Vieron como las líneas cuando ya vos estás en el... y la línea se pone horizontal? Entonces, acá en este cuaderno aparecen muchos días donde yo tengo una línea horizontal. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso me recuerda porque yo vuelvo al cuaderno, no me permito no hacer la nota.
He tenido semanas muy malas en que en una semana no paré para decir, Señor, acá estoy, quiero leer este texto, quiero orar, qué sé yo. Entonces, esa semana son todas la fecha y líneas. ¿Para qué me sirve esa práctica? Es una simple práctica, no, tampoco figura en la Biblia, haga un diario espiritual. Pero me sirve como práctica porque a mí me sirve para volver y decir, porque, ¿viste que no le pasa a ustedes que ni se acuerdan cuántos días hace que no oran? ¿O cuántos días hacen que no leen la Biblia? Incluso a veces visceral, porque yo por lo menos lo he escuchado, ¿no? Yo tengo otra, como hay diversidad. Sí. Dice que si uno está, digamos, conectado espiritualmente, tiene paz, gozo, Sí. paciencia. O sea, El fruto del Espíritu. exacto. Entonces yo me miro, digo, la verdad, yo tengo ni paz. Claro. Bueno, es lo que estamos diciendo, que muchas veces frente a esa predicación que me dice, tenés que vivir así, después descubro que no vivo así. Ok. Yo vengo enfocadísima, si preguntan mucho y hablan mucho me desenfoco. Ok. Entonces propongo que después de la reunión, todos los que tengamos dudas y eso, hablemos, porque yo la verdad... Busquen en Google. Le pregunten a la IA. Lo digo, o sea, soy egoísta. Ok. Si preguntan mucho, levantan mucho la mano, preguntan, yo me desenfoco y me voy por la rama. Ok. Horacio. Sí. Hay un versículo que también nos ayuda, que el Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Jesucristo. Claro. En Jesucristo uno ve la encarnación del Espíritu. Es la encarnación del Espíritu. Jesucristo mismo. Sí. En la manera que yo conozco a Jesús, de todas formas, diríamos, espiritualmente, materialmente, o analizándolo como humano, Sí. es increíble. No es un humano. Realmente uno se maravilla con la vida de Jesús. Jesús mismo, conociéndolo, estamos viendo el Espíritu, digamos, en carne propia. Sí. Totalmente. Si nuestro cántico y nuestra alabanza siempre están referidas a Jesús. Sí, y esa obra del Espíritu Santo que nos auxilia en nuestra debilidad. Porque no es que estamos solos tratando de renovar nuestra mente, y esto es muy importante entenderlo, no es que nosotros renovamos nuestra mente y que nosotros hacemos las prácticas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una religión del esfuerzo? No, es el Espíritu Santo el que está obrando en nosotros. Ahora, ¿cuál es mi parte? Y la transformación la va a hacer Él. Pero ¿cuál es mi parte? Yo tengo que disponerme a renovar mi mente por medio de la palabra de Dios. Y tengo que disponer mi vida por medio de prácticas, por medio de disciplinas, por medio de espacios. ¿Qué es una disciplina? Ir a la iglesia es una disciplina. Abrir la Biblia es una disciplina. Para las más conocidas. Mañana vamos a hablar de otras, brevemente. Pero, digo, esa es mi parte. Yo lo único que puedo hacer es estar disponible. Atento. La transformación la va a hacer Dios, por medio de su Espíritu y a través de la vida del Señor Jesucristo. Es así. A través de la comunidad de fe, sí. A ver, ¿por qué congregarse es una disciplina? Porque me voy a encontrar con todos ellos. Claro. Total. Muy bien. ¿Qué hora es? Muy bien. Hora de terminar. No, acá yo la traje a ella. Yo que la conozco hace 40 años, cuando ella dice que es hora de terminar, yo te recomendaría que termines. No, ella es el yo verdadero. No, pero vamos a terminar acá porque quiero que hagamos algo y después de eso sí nos vamos a cenar. Una preocupación que yo siempre tengo en los retiros, en los encuentros, en los congresos donde me invitan a dar la palabra, es que justamente somos muy rápidos para olvidarnos. De pronto nos entusiasmamos, decimos qué bueno que estuvo. Yo los imagino a ustedes volviendo a Córdoba Capital
y diciendo a alguien que sabían que venía para acá y no vino, decir, che, ¿cómo estuvo? Buenísimo, extraordinario, no sabe lo bueno que estuvo. Espero que digan eso, un garrón, un aburrimiento, una cosa horrible. Muy bien, pero suponete que vos decís, no, buenísimo, buenísimo. Che, ¿y de qué hablaron? Y ahí ya se empieza a complicar la cosa, ¿viste? Bueno, no, pero estuvo bueno, ¿eh? Sí, pero ¿de qué habló? ¿De qué habló? No sabe lo bueno que estuvo, claro, pero no le tiraba una, ¿viste? Muy bien, entonces, vamos a hacer un trabajito para fijar lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo vamos a trabajar? En grupos, haciendo una obra de arte. Que pedí permiso a los líderes, por lo menos a este líder que tengo acá, los demás se están enterando ahora por este medio, para que esas obras de arte por lo menos queden una semana o dos colgadas en algún lugar en el local, filial, diría la ley, en Villa Centenario, y entonces ustedes puedan repasar y decir, viste acá, mirá qué bueno, sí, es cierto, qué sé yo, y también les sirva para decirle a alguien que no vino, sí, estuvimos viendo esto, vení que te muestro una obra de arte que hicimos. No, porque ¿sabés qué? Yo soy docente, y ¿sabés lo que nos dicen a los docentes? A ver, los que son docentes acá, ¿cuándo uno más aprende? Cuando hace. Por ejemplo, esta parte que es escuchar es la que menos aprenden. Ahora van a aprender. Ahora viene la parte de aprendizaje. Muy bien. Voy a pedir que trabajen de grupos de 5 a 6 personas, no más grandes porque si no va a ser un caos. Traten de repartir un poco tareas. Aquel que es por ahí más hábil para dibujar, para escribir, para hacer esquemas, puede hacer. Y los demás van armando ideas. No tienen que reflejar todo lo que vimos, para nada, sino algún aspecto de lo que estuvimos viendo que decir, esto me disparó, esto me desafió, esto me iluminó. Bueno, representen ese aspecto. ¿Cómo? En unas hermosas cartulinas y papeles afiche que hay ahí, y ahí hay también material de trabajo. ¿No es cierto, María? Fibrones de color. Entonces vamos a hacer, con fibrones de color vamos a hacer afiches para, bueno, de acá a mañana lo podemos colgar por ahí para que se vean acá, después se lo llevan a Villa Centenario. No quiero pasar por Villa Centenario y encontrarlos en el basurero de la esquina. Me deprimiría mucho. Sino que los cuelgan en algún lugar para decir, bueno, che, mirá, y por ahí lo dejan una semanita, 2, como para que esto se prolongue y no caiga en el mismo vacío. ¿Les parece? Entonces, nos repartimos, allá afuera hay mesas, podemos prender las luces, algunos se pueden quedar trabajar acá. Los que todavía se arrodillan y se levantan, pueden trabajar en el piso, como quieran. Repartimos, arman grupos de 5 o 6 y lo hacemos. ¿Les parece? Y en la medida en que vamos terminando, ya nos vamos sintiendo libres para irnos para el lado de la cena. Oramos y terminamos esta parte, ¿les parece? Y después nos queda hacer la manualidad. Acá tenemos incluso maestras de nivel inicial que nos pueden dar una gran mano, ¿no es cierto? Muy bien. Oramos, le damos gracias a Dios por lo que estuvimos pensando y por lo que también vamos a hacer. Así ya estamos despedidos y después en el trabajito nos vamos para la cena. Nuestro Padre y Dios, te queremos agradecer por tu presencia, Señor, en medio nuestro, en nuestras vidas, por ese deseo que tú tienes de vincularte con nosotros. Me impacta ese pasaje, Señor, de tu palabra que dice que tu espíritu, el espíritu que habita en nosotros, nos anhela celosamente. Y queremos responder a ese llamado, Señor. Queremos responder a la búsqueda que tú haces de nuestras vidas, Señor. Que tu espíritu nos esté iluminando, nos esté guiando, nos esté mostrando aquello que tú ya sabías que querías extraer de estas charlas, aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Seguir completando ese proceso que tenés con cada uno, Señor. Tú estás trabajando con cada uno, es un proceso santo, precioso que tú haces,
llamándonos, guiándonos, haciendo ese plan eterno. Señor, tu palabra dice que tú nos escogiste antes de la fundación del mundo. Y en el plano de esta tierra, quieres cumplir el propósito que tienes para que te conozcamos a Jesucristo, vivamos en la vida del Espíritu. Ayúdanos, Señor, bendícenos. Y ahora también, Señor, al plasmar ideas, que podamos hacer algo que nos sirva, que nos ayude a refrescar y a reforzar lo que nos venís diciendo estos días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.